Era la mañana del 8 de octubre de 2004, en Vineland, Nueva Jersey, un tranquilo pueblo suburbano donde la delincuencia era más un rumor que una realidad. Sin embargo, esa mañana todo cambió. Mientras los vecinos tomaban café y leían las noticias, las sirenas de emergencia rompieron la calma. Policías y médicos invadieron la casa de Barry Schmalbach, de 55 años, guardia de seguridad jubilado y figura querida de la comunidad. Dentro, los agentes descubrieron una escena espantosa. Barry yacía inmóvil, brutalmente golpeado, atado de pies y manos con cinta adhesiva. Había sido torturado. No había señales de entrada forzada, ni robo, ni un motivo evidente, y, sin embargo, Barry estaba muerto. ¿Quién le haría esto a un hombre que llevaba una vida tan tranquila? Barry Schmalbach no era de los que acaparaban titulares, hasta que su muerte lo hizo. Para comprender la tragedia que se desató, primero hay que entender quién era Barry, un hombre tan modesto que fácilmente podría haber pasado desapercibido entre la multitud. Y, sin embargo, a su manera silenciosa, había impactado las vidas de muchos en Vineland. Born in 1949, Barry lived most of his life in New Jersey. After graduating high school, se dedicó al trabajo de seguridad, un sector que encajaba con su temperamento. No era ruidoso, agresivo ni conflictivo. Más bien era observador y paciente. Sus compañeros lo describían como una presencia constante, alguien con quien se podía contar a cualquier hora o situación. Había trabajado durante décadas como guardia de seguridad en el supermercado ShopRite local, donde se convirtió en una figura de la comunidad. La gente lo recordaba no por atrapar delincuentes, sino por acompañar a los clientes mayores a sus coches bajo la lluvia o por ayudar a los niños perdidos a encontrar a sus padres. Los problemas de salud finalmente lo obligaron a jubilarse anticipadamente. Barry tenía diabetes y dolor de espalda crónico, pero incluso después de dejar el trabajo, siguió siendo visible en la ciudad. Todas las mañanas caminaba por la avenida Landis hasta la gasolinera Wawa, donde compraba el periódico y un café. Saludaba a los conductores de autobús y a los carteros y conocía a muchos por su nombre. Barry nunca se casó. Algunos decían que había estado enamorado una vez, años atrás, pero nunca funcionó. En cambio, encontraba plenitud en las cosas pequeñas: cuidar su modesto jardín, alimentar a los gatos callejeros y visitar a su hermana y sobrinas los fines de semana. Tenía una relación especialmente estrecha con su sobrina, Donna, quien lo describió como un alma bondadosa en un mundo duro. No tenía mucho, su casa era humilde, su coche, un sedán viejo, y su ropa, sencilla, pero estaba contento. Su alegría provenía de dar, incluso cuando tenía poco que dar. Eso hizo que su asesinato fuera aún más escalofriante. No estaba involucrado en drogas, no le debía dinero a nadie, no pertenecía a ningún grupo peligroso. No había escándalos en su pasado. No tenía antecedentes de abuso, no tenía exparejas, simplemente era un buen hombre, el tipo de hombre en quien la gente confiaba, el tipo de hombre que respondía a un llamado a la puerta, incluso de noche. En un mundo ruidoso, Barry había vivido en silencio, y luego murió violentamente. Los socorristas que entraron en la casa de Barry la mañana del 8 de octubre de 2004 la describirían más tarde como una de las escenas más perturbadoras que habían visto en Vineland, un pueblo no conocido por crímenes brutales. La llamada al 911 provino del vecino de Barry, quien notó que la luz de su porche había estado encendida toda la noche y que los periódicos se estaban acumulando. Preocupado, el vecino llamó a la puerta. Gritó y luego se asomó por una ventana lateral y vio lo que parecía un cuerpo inmóvil en el suelo. Cuando llegó la policía y forzó la entrada, la sala estaba inquietantemente silenciosa, salvo por el leve zumbido de un ventilador en un rincón. El cuerpo de Barry yacía boca abajo, cerca del pasillo.
Estaba descalzo, con pantalones deportivos y camiseta. Tenía los brazos atados a la espalda y los tobillos atados con cinta adhesiva. Tenía las manos atadas con fuerza y había evidencia de ataduras adicionales, quizá algo que le habían quitado. Tenía la cara magullada y la sangre se había secado en el suelo bajo sus pies. Pero no fue solo la brutalidad lo que sobresalió, sino el mensaje que parecía transmitir. No se trataba de un crimen pasional provocado por el pánico. Fue metódico, controlado. La cinta adhesiva había sido enrollada varias veces. Las ataduras fueron pulcras, con propósito, sin prisas. Los paramédicos confirmaron que llevaba varias horas muerto. El forense determinaría más tarde que había sufrido un traumatismo cráneoencefálico contundente, múltiples contusiones en el pecho y los hombros, y hematomas compatibles con la inmovilización y la tortura. Había indicios de que se había defendido, quizás al principio, pero se había sentido abrumado. Los equipos forenses examinaron el resto de la casa. No había ninguna entrada forzada, ni cerraduras rotas, ni ventanas destrozadas. No se había robado nada, ni el pequeño fajo de billetes del cajón de la cocina, ni los aparatos electrónicos, ni su colección de monedas antiguas, pero la escena había sido alterada. Los cojines estaban tirados a un lado, los cajones de la cocina estaban abiertos, una silla estaba volcada. Había algunas huellas dactilares borrosas, en la cinta adhesiva, en el pomo de una puerta y, curiosamente, en una lata de refresco en el refrigerador. Era como si el asesino se hubiera sentido tan confiado o tan perturbado que se sirvió una copa después del asesinato. La cámara de seguridad de un vecino captó fugazmente a una persona que pasaba por la entrada de Barry alrededor de las 23:20 de la noche anterior. La grabación era granulada, la figura estaba en sombras, pero era la única pista visual posible que tenían. La policía determinó que la hora de la muerte probablemente fue entre las 22:30 y la 1:00. Había un último detalle que atormentaba a los investigadores. En el baño de Barry, cuidadosamente doblado sobre la encimera, había un conjunto de ropa de hombre, una sudadera con capucha, vaqueros y calcetines que no le pertenecía. Estaba seco y parecía recién lavado. Sugería que alguien había podido usar la ducha recientemente. Alguien que Barry conocía, alguien en quien confiaba, y ese era el detalle más inquietante de todos. Quienquiera que hubiera hecho esto, Barry probablemente lo había dejado entrar. La investigación se había estancado en sus primeras 48 horas. No había huellas dactilares, ni arma homicida, ni indicios de entrada forzada, ni un motivo claro. Pero los detectives creyeron que alguien en el tranquilo barrio de Vineland, donde vivía Barry, debía haber visto algo. Empezaron a tocar puertas. La mayoría de los vecinos cooperaron, aunque un poco conmocionados. Uno de ellos, un anciano llamado Arthur West, informó haber oído un fuerte golpe alrededor de las 3:15 a.m., la noche de la muerte de Barry, pero asumió que se trataba de un cubo de basura volcado por el viento. Otra mujer dijo que notó que la luz del porche de Barry se apagaba a una hora extraña, pero no le dio mucha importancia. Pero entonces llegó Lillian Rojas, una viuda de 62 años que vivía 2 casas más allá. Les contó a los detectives una escena inquietante de principios de esa semana. «Vi a un tipo parado afuera de la casa de Barry», dijo. «Solo estaba observando, no tocaba, no se alejaba, simplemente estaba allí parado». Lo describió vívidamente. Un hombre blanco, de unos 1,80 metros de altura, complexión delgada, de unos 20 o 30 años, con cabello castaño desgreñado que asomaba por debajo de una sudadera gris con capucha. Vestía vaqueros y llevaba lo que parecía una bolsa de lona colgada a la espalda. Al principio asumió que era un repartidor, pero cuando vio al mismo hombre merodeando de nuevo más tarde esa noche, esta vez apoyado en el buzón, su instinto le dijo que algo andaba mal. Estaba fumando, caminando de un lado a otro,
como si estuviera armándose de valor para hacer algo. Los detectives presentaron su declaración y comenzaron a buscar en las cámaras de vigilancia cercanas. Una gasolinera a una cuadra tenía imágenes borrosas de la noche del asesinato. A las 2:47 am, un hombre que coincidía con la descripción de Rojas fue visto caminando apresuradamente hacia el norte con una bolsa de lona. La hora coincidía perfectamente con el reporte de Arthur West sobre un fuerte estallido. Aún así, no era suficiente. No había identificación facial, no había matrícula, no había registros de entrada. Entonces surgió una pista más personal. La sobrina de Barry, Donna Schmalbach, contactó con los investigadores después de ver la cobertura periodística del caso. Tenía algo que nadie más tenía. Contexto. Barry me habló de un chico. Empezó durante la entrevista. Un joven que conoció en una gasolinera hace un mes. Dijo que no tenía hogar, que estaba en malas condiciones. Mi tío se sintió mal y lo llevó en coche y le dio algo de comer. No se trataba de una simple caridad. Barry lo había dejado entrar en su casa en varias ocasiones. Según Donna, le había ofrecido duchas, comidas e incluso dinero para la compra. Barry creía en ayudar a la gente, aunque otros lo consideraran ingenuo. Donna no conocía al joven. Solo recordaba un nombre, Christopher. Ningún apellido, solo Christopher. Ese pequeño detalle abrió el caso de par en par. Los detectives ahora tenían un nombre, Christopher. No era mucho para seguir, pero era la primera pista real. Consultaron los registros del teléfono móvil, el correo electrónico y el historial de la computadora de Barry. En cuestión de horas, los investigadores encontraron un intercambio de correos electrónicos con un usuario llamado Chris NJ84 para AOL. Una dirección sin salida, pero el contenido era revelador. Los correos electrónicos comenzaron bastante inocentes. Hola, señor Barry, gracias de nuevo por la comida. Se lo agradezco mucho. No tenía por qué ayudar a un desconocido como yo. Barry respondió, todos necesitamos ayuda a veces. Creo en la solidaridad. Cuídese. Pero a medida que los mensajes continuaban durante 3 semanas, el tono de Christopher cambió. Empezó a pedir dinero, alegando que lo habían golpeado, que no tenía dónde dormir y que le habían robado el bolso. Pidió cantidades cada vez mayores. Primero $20, luego 100. En un momento dado, envió un mensaje que decía, por favor, amigo, dijiste que me ayudarías. Solo necesito recuperarme. El tono de Barry se mantuvo compasivo pero firme. No soy un banco. He ayudado en todo lo que he podido. Entonces llegó el escalofriante mensaje final, enviado apenas 3 días antes de la muerte de Barry. Te arrepentirás de haberle dado la espalda. No sabes con quién te estás metiendo. Los investigadores rastrearon la dirección IP utilizada para enviar ese último mensaje. Los condujo a la biblioteca pública de Vineland, a aproximadamente 1 milla de la casa de Barry. Afortunadamente, la biblioteca tenía una cámara de seguridad que vigilaba las computadoras. Tras revisar horas de grabación, los detectives encontraron un clip del momento exacto en que se envió el correo electrónico amenazante. Allí estaba, un hombre blanco, alto y delgado, de 20 y pocos años, con una sudadera gris con capucha, tal como lo había descrito Lilian Rojas. Estuvo sentado frente a una terminal durante 40 minutos, escribiendo frenéticamente. Luego cerró el navegador, cogió una bolsa de lona de debajo de la silla y salió sin hablar con nadie. La policía analizó su imagen mediante un software de reconocimiento facial, comparándola con las bases de datos de las fuerzas del orden locales. El sistema detectó una coincidencia. Christopher Soto, de 20 años, con su última dirección conocida en Camden. No era solo un vagabundo. Soto tenía antecedentes penales que se remontaban a su adolescencia. Agresión, posesión de narcóticos, hurto en tiendas y alteración del orden público.
Pero lo más inquietante eran las evaluaciones psicológicas adjuntas a su expediente juvenil. Una anotación decía: muestra un comportamiento manipulador. A menudo se dirige a adultos comprensivos para obtener recursos, propenso a estallidos de violencia cuando se le confronta o se le niega. Soto encajaba en el perfil de comportamiento de un depredador que se había fijado en Barry Schmalbach, un hombre tranquilo con un historial de generosidad. La policía emitió una orden de arresto contra Soto, pero había desaparecido. Los registros telefónicos mostraban que su última comunicación conocida fue una llamada a un teléfono quemador apenas 12 horas después del asesinato de Barry. La llamada se dirigía a una torre de telefonía móvil en Camden, una ciudad conocida por sus propiedades abandonadas y su población nómada. Lo que había comenzado como un acto de bondad ahora apuntaba a un depredador que había estudiado, preparado y finalmente asesinado a su víctima. Comenzó la cacería humana. Usando la dirección IP del correo electrónico, los detectives rastrearon los mensajes hasta una terminal pública en una biblioteca local. Las imágenes de seguridad mostraron a un joven usando la computadora los mismos días en que se enviaron esos correos. Era alto, vestía sudadera con capucha y vaqueros, lo que coincidía con la descripción de Lilian Rojas. Una búsqueda de reconocimiento facial en el DMU vinculó al hombre con Christopher Soto, de 20 años, con un largo historial delictivo juvenil por agresión, robo y posesión de drogas. No tenía domicilio fijo y solía alojarse en casas abandonadas o dormir en el sofá de alguien. Y lo que es peor, había desaparecido poco después del asesinato de Barry. Comenzó la búsqueda del hombre. El 16 de octubre, 8 días después del asesinato, la policía encontró a Christopher Soto en Camden, Nueva Jersey, escondido en una conocida casa de narcotráfico. Fue arrestado sin incidentes. Dentro de su mochila, la policía encontró varios objetos que lo vinculaban con la escena del crimen. El reloj de pulsera de Barry, un trozo de cinta adhesiva con fibras de pelo y una sudadera con capucha manchada de sangre. Durante el interrogatorio, Soto lo negó todo. «Nunca maté a nadie», dijo, pero las inconsistencias en su relato y la abrumadora evidencia física hicieron de su arresto el eje central del caso. Fue acusado de asesinato en primer grado, secuestro y agresión con agravantes. Durante las audiencias previas al juicio, la fiscalía expuso su caso. Soto, un conocido manipulador, había atacado a Barry por su generosidad. Se aprovechó de su generosidad, ganándose su confianza con el pretexto de que necesitaba ayuda. Cuando Barry se negó a darle más dinero, Soto respondió con violencia. Pero había más. Testigos declararon que Soto se jactaba ante sus conocidos de vengarse de un pervertido. Quedó claro que Soto intentaba crear la narrativa de que Barry le había hecho proposiciones sexuales, aunque ninguna prueba lo respaldaba. Sus mensajes mostraban que Barry era respetuoso y paternal, nunca inapropiado. La defensa se inclinó por la defensa propia o la provocación, pero las pruebas físicas contaban una historia muy diferente. Barry había sido golpeado, torturado y atado. No fue una confrontación, fue premeditado. En 2006 comenzó el juicio de Christopher Soto. Era un tribunal de un pueblo pequeño, pero la atención fue masiva. La familia de Barry llenaba las primeras filas todos los días, buscando justicia para un hombre que simplemente quería ayudar. La fiscalía presentó el rastro digital, correos electrónicos, mensajes de texto y marcas de tiempo, junto con la evidencia forense. Se encontró ADN de Barry en los zapatos de Soto. Sus huellas dactilares estaban en la cinta adhesiva. Las cámaras de vigilancia lo situaron cerca de la casa de Barry en múltiples ocasiones antes del asesinato.
La defensa argumentó que Soto padecía inestabilidad mental y actuó movido por el miedo, pero los peritos refutaron la afirmación con evaluaciones psiquiátricas que lo declararon competente y calculador. Tras 4 semanas, el jurado emitió un veredicto, culpable de todos los cargos. Soto fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El asesinato de Barry Schmalbach dejó una huella imborrable en la comunidad de Vinland. La idea de que alguien tan bondadoso pudiera ser perseguido y asesinado simplemente por intentar ayudar, recordó a muchos los peligros de la confianza ciega. A su funeral asistieron cientos de personas, antiguos compañeros de trabajo, vecinos e incluso clientes del supermercado acudieron a presentar sus respetos. Lo recordaron como una persona de voz suave, generosa y llena de cariño. Su sobrina, Donna, fundó posteriormente una organización benéfica local en su nombre, Barry's Light, dedicada a ayudar a las personas sin hogar y a concienciar sobre los riesgos que conlleva la asistencia privada sin las debidas garantías. El asesinato de Barry Schmalbach no fue solo una tragedia, sino una historia con moraleja.